Muy buenos días, hermanos. Estamos iniciando nuestro tema del día de hoy, 10 de mayo del año 2020. Y pues a propósito del Día de las Mamás, quería dar un tema que está no solamente enfocado en la mamá, sino en general a todas las mujeres. Y vamos a tratar un tema que es polémico y delicado porque vamos a hablar un poco del machismo, vamos a hablar un poco de cómo algunos han deformado la imagen bíblica que Dios tiene sobre la mujer. Y pues hoy quisiera hablarles este tema que para mí es muy bonito y muy importante, que se titula La mujer invisible. Pero, ¿quién es la mujer invisible? La mujer invisible en este caso la vamos a referir a un personaje bíblico, a una mujer de la Biblia, que curiosamente no está en la Biblia. Por eso le vamos a llamar la mujer invisible, porque es un personaje que a través de la Biblia vamos a saber que existió, pero fuera de eso no sabemos absolutamente nada porque la Biblia no la menciona en lo más mínimo. Y pues muchos pueden pensar, ¿cómo va a haber un personaje en la Biblia que no menciona la Biblia? Bueno, en cuanto yo les diga de quién se trata, pues se van a dar cuenta de quién les estoy hablando. Estoy hablando de la esposa del apóstol Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, como sabemos, era casado. Pero yo creo que a lo mejor si no se hubiera enfermado su suegra ni nos hubiéramos enterado que era casado, porque en Mateo 8:14 dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre y obviamente la sanó. ¿Qué tal si no se hubiera enfermado su suegra ni nos enteramos que era casado? ¿Qué texto conocen en la Biblia que nos cuente de la esposa de Pedro? ¿Qué sabemos de ella? No sabemos absolutamente nada porque la Biblia jamás la mencionó. Ajá, así que tenemos algunas referencias, como por ejemplo, Primera de Corintios 9:5, el apóstol Pablo diciendo: "No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas". Cefas es obviamente una referencia a Pedro. Entonces nos está diciendo que Pedro, él sí tenía a su esposa ahí con él. Obviamente este texto no solamente nos deja ver que tenía una esposa, sino que también nos deja ver que Pedro iba acompañado en su ministerio junto con su esposa, que es lo normal, que un ministro sea acompañado de su esposa. Ahora, si descartamos este texto, no habría más menciones, ¿no? De quién es la esposa de Pedro, qué fue de su vida, qué hizo ella, qué sabemos de ella, no sabemos absolutamente nada. Pero si empezamos a como que atar cabos y a ver ciertos aspectos de la vida de Pedro, ¿cómo nos imaginamos que era ser la esposa de Pedro? Imagínense a aquellas mujeres que puedan ver esta grabación o esta transmisión. Imagínense lo que sería estar casada con un hombre impetuoso, imprudente, tosco, voluble, arrebatado. Yo creo que pudiera haber sido muy difícil. Y yo creo que la esposa de Pedro fue difícil, porque Pedro era un hombre difícil. ¿Cómo murió la esposa de Pedro? La esposa de Pedro murió crucificada. O sea, nadie le preguntó a ella, ¿no? ¿Se acuerdan que en una ocasión un joven rico se le acerca al Señor y le dice: "Maestro bueno, ¿qué necesito para tener vida eterna?". El Señor le dice, bueno, después de que: "¿Por qué me llamas bueno?", y todo eso, ¿no? Pero le dice: "¿Quieres entrar en la vida eterna? Obedece la ley". Obviamente nadie es salvo por guardar la ley, pero el Señor se lo dijo así para confrontar a este hombre en el área, que él necesitaba ser confrontado. Le dice: "¿Qué mandamiento, Señor?". No robar, no matar, no adulterar, no codiciar, son mandamientos que tienen que ver con el prójimo, no con su relación personal con Dios. Entonces dice aquel joven rico: "Estos mandamientos los guardo desde mi juventud". Y le dice el Señor: "Ok, eso es lo que quería que me dijeras, pero te falta una cosa. Tienes un buen testimonio, la gente habla bien de ti, la gente te ve bien, pero te falta una pequeña cosa. Deja a tu Dios dinero y sígueme a mí". Y le dice: "Deshazte de tus riquezas y entonces me sigues". Y entonces aquel joven rico se fue triste porque tenía muchos bienes. Aquí el punto es que cuando ocurre esa anécdota, Pedro estaba viendo y oyendo. Y entonces Pedro se queda pensando y dice: "Pues yo dejé todo. Señor, yo dejé mis barcas, yo dejé mis redes, yo dejé mi casa, todo por ti". Pero en esa parte de decirle a Dios todo lo que dejó, él dice una frase que pudo haber sido muy hiriente para su esposa. Él dice: "Yo dejé a mi esposa por ti". Y obviamente no se refería a que hubiera abandonado a su mujer, porque allí estaba. Una vez el apóstol Pablo dijo que el casado vive para agradar a su esposa y el soltero vive para agradar a Dios.
Entonces, como que hasta Pablo reconocía que lo obvio y lo natural es que un casado busque agradar a su mujer. Entonces Pedro dice que él dejó de poner a su esposa como prioridad para ponerlo a él, a Cristo. Cristo le responde que él le recibirá, le dará 100 veces más, ¿no? Dice el Señor, no hay quien haya dejado esposa o papá o mamá, mujer, hijos, por mi nombre que no reciba hasta 100 veces más, en esta vida y en la otra vida eterna, pero con persecuciones. Ahora, el hecho es de que esta mujer estaba oyendo, diciendo, ahí está diciendo que yo ya no soy lo más importante, y esto puede haber lastimado su corazón, su amor propio. Pero gracias a Dios, esta mujer también demostró tener fe, puesto que murió junto a Pedro ministrando. O sea, no hay ningún relato histórico que nos diga lo contrario. Parece ser que esta mujer vivió también en fe. Tanto es así que hay un historiador, no estoy muy seguro si fue Orígenes, tal vez alguien tenga ese dato y lo pueda ahí poner en los comentarios, pero hay un comentarista bíblico que dice que según algunos relatos, cuando Pedro estaba siendo crucificado de cabeza, su esposa estaba siendo crucificada a un lado y esta mujer gritaba y lloraba por el sufrimiento y Pedro le decía, soporta mujer, aguanta, pronto estaremos en el descanso del Señor. Pero, pero murió también como mártir, nada más que de ella nunca se mencionó, nunca se le da crédito de nada. En cambio, ¿a quién no conoce a San Pedro? Hasta tú le dices a los niños de San Pedro y hasta se imaginan aquel viejito barbón con su manojo de llaves en la puerta del cielo, ¿no? Porque es como luego nos lo pintan. Sea como sea, todo el mundo conoce a San Pedro, pero la esposa de Pedro, no sabemos nada, no se le dio nunca mérito de nada, y también fue una fiel servidora de Cristo, por lo que nos deja ver la historia, ¿no? Pero en la Biblia no se mencionó para nada. ¿Quién se dio cuenta de eso? ¿Quién notó la obra de esta mujer? ¿Cómo es que esta mujer pasó a ser invisible? Bueno, les voy a decir por qué. ¿Cómo es que esta mujer pasó a ser invisible para todo el mundo? Les voy a enseñar a continuación una imagen. Voy a poner aquí una imagen que de algo muy desagradable, algo que puede causar hasta náusea, puede causar vómito, es una imagen despreciable, muy repugnante, así como que a algunos les ponen hasta advertencia, precaución, porque van a ver una imagen muy fuerte. Y tal vez muchos, y cuando he mostrado esta imagen, algunos hasta se cubren la cara y les cuesta trabajo mirar, porque este tema lo he dado en algunas congregaciones y, y bueno, las reacciones siempre son muy diferentes, pero tengan mucha precaución porque la imagen que estoy a punto de poner, pues puede causar, pues, una mala reacción, o sea, es una imagen muy desagradable, muy detestable, así que espero que no se incomoden con esa imagen, la voy a poner en 3, 2, 1, aquí está la imagen. Tal vez las reacciones sean diferentes. Cuando he mostrado esta imagen, he tenido reacciones tan diferentes. Algunos hasta se ocultan y dicen, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué me va a mostrar? No quiero ver. Y de repente cuando ven la imagen dicen, ay, si eso no es desagradable. Algunos hasta se ríen, dicen, ay, si eso no es desagradable, ¿no? Pero hubo también gente que hasta dice, se ofende porque dice, ¿cómo dices que una mujer es desagradable? Es horrible, es repugnante. Ajá. Bueno, es que esta es la forma en que la mujer se ha hecho invisible porque muchos hablan de una manera más sutil, pero hablan lo mismo de la mujer y hacen esa misma reacción de que, híjole, mejor no veo. Si me dicen que es muy feo, no lo dejo de ver. Y es que esa ha sido la reacción que se ha creado a través de siglos de hablar mal de la mujer y muchos dejaron de prestarle atención a la mujer. Obviamente es solo un ejemplo, pero la mujer se ha vuelto como algo desagradable. Ujú. Pero les voy a decir por qué. Porque les voy a dar algunos ejemplos de cómo la historia ha difamado a la mujer en general y le ha restado valor y por eso se volvió invisible. Primeramente les voy a citar un escrito de Platón. Platón, aquel filósofo tan renombrado, griego, dice, el infierno no existe, no teman de eso porque el infierno es aquí mismo. Zeus nos afligió con esas criaturas, viven entre nosotros, no podemos huir de ellas, las mujeres. Nuestro dios Zeus nos castigará si somos débiles, regresándolos al mundo como una mujer. Entonces, esas son palabras de Platón, para que vean la ideología misógina, ¿no? De machista.
Homero, ¿conocen la historia de la Ilíada? Bueno, el autor de la Ilíada, Homero, dice, citando su escrito, dice, que Zeus le dijo a su esposa, Zeus hablándole a su esposa le dice, te azotaré, te amarraré dos yunques en tus pies y te colgaré. ¿Qué tal el ejemplo del dios de los dioses golpeándole a su esposa y siéndole infiel? También en este libro dice, las mujeres son una maldición para los hombres. Eso ha sido gradual, ha sido la ideología que va contaminando a la humanidad. Simónides, otro filósofo griego antiguo, dice, toda mujer fue creada por Zeus como castigo a los hombres. El origen de la mujer es un cerdo, un perro, un zorro maligno, del lodo, o de un asno o de una avispa fue tomada. Eso dice los filósofos griegos. Otra vez Platón en un escrito que se llama La República y Leyes, él dice, y cito, las mujeres evitarán la enseñanza, son tontas. ¿Será que las mujeres son tontas? Yo no lo creo. Yo creo que hay muchas mujeres que son tan inteligentes y tan hábiles que opacan a muchos hombres, porque yo creo que eso no depende del género. Les voy a leer otra más. Aristóteles. Él decía, la mujer es una monstruosidad, es un varón deformado, es más propensa a la maldad. La mujer por naturaleza es cobarde y deshonesta. Son citas de Aristóteles. Otra ideología muy común en ese tiempo es que la masculinidad es más divina que la feminidad, y eso daba pie al homosexualismo. El homosexualismo creció mucho en esos años porque se creía que era más divino tener relaciones hombres con hombres. Y obviamente el homosexualismo creció, pero a un nivel increíble. Sócrates, que fue un filósofo griego, fue el maestro de Platón, Platón de Aristóteles, y Aristóteles fue el tutor de un personaje histórico muy importante llamado Alejandro Magno, quien fue uno de los principales conquistadores. Él al tener una extensión de dominio tan grande, él fue esparciendo esta filosofía, este pensamiento griego, a lo cual llamamos helenismo, él lo propagó y llegó a Roma, o sea, Roma que vino después, el Imperio Romano estaba lleno de esa ideología. Para cuando Cristo llega a este mundo, o sea, cuando aparece en escena, los judíos ya también habían sido impregnados de ese pensamiento y hasta el día de hoy algunos siguen con ese pensamiento impregnado. Pero vamos a ver qué pensaba el pueblo de Dios, obviamente hablando de los judíos, qué pensaban los judíos al respecto de todo esto que hemos estado hablando. Bueno, pues el Mishnah que es un libro de tradiciones judías, el Mishnah dice, comparar a Eva con Adán es como comparar a un mono con un ser humano. Y algunos rabinos explican que porque la mujer es inferior, porque fue creada después de los animales, y un montón de conjeturas que dicen, pero lo dicen del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de la multiplicación de los peces y los panes? Que en una ocasión en Mateo 14:21 dice que hubo 5,000 hombres en la multiplicación de los peces y los panes, pero no dice de las mujeres y niños, o sea, eran 5,000 sin mencionar mujeres y niños. Entonces, normalmente las mujeres y niños no eran considerados, no se les daba ni voz ni voto. Entonces, todos esos son parte de ese pensamiento. A la hora de escribirse el Nuevo Testamento se hace ese conteo tomando en cuenta solamente varones. En el caso de la mujer samaritana, que tal vez todos ubicamos esa historia, en la historia de la mujer samaritana que estaba ahí en el pozo y llega el Señor y le pide agua, entonces empiezan a hablar del agua viva como un símbolo del Espíritu Santo. Ella todavía no entendía bien esto del Espíritu Santo, pero decía, dame de esa agua viva. Y el Señor le dice, voy a leer Juan 4:16. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Em, esta mujer samaritana es bien fácil juzgarla. Es bien fácil pensar que ella fue
pues una mala mujer, o sea, lo más fácil es juzgarla, porque el Señor le dice, el Señor lo que quiere es corregir su vida, pero no tenemos que juzgarla porque no sabemos por qué estaba en esa situación. Es bien fácil decir mujer promiscua, 5 maridos y ahora el que ahora anda con otro que ni su marido es. Y con todo este contexto histórico que hemos visto, ¿no será que a lo mejor esta mujer fue una víctima de discriminación, de abuso? Conozco testimonios reales de mujeres que han sido abusadas de sus maridos y la dejan y a veces las dejan llenas de hijos y ella buscando amor, buscando comprensión, se dejan engañar por otro hombre que las vuelve a defraudar y las vuelve a abandonar y su corazón ha sido lastimado. ¿Qué tal si ese hombre que en ese momento tenía le decía, sí, no te preocupes, me voy a casar contigo, ya me voy a divorciar de mi mujer y me caso contigo? Porque también he escuchado testimonios así. Y ahí está la mujer esperanzada. ¿Por qué? Porque han sido víctima. Y aunque sabemos que eso no justifica lo que es malo, porque lo que es malo siempre va a ser malo, aún así tenemos que darnos cuenta que hay un contexto donde pueden ser también víctimas. Es bien fácil juzgar a aquella mujer. Ujú. No sabemos realmente qué pasó. Algo bien interesante es que los mismos discípulos cuando se acercan, no es que se hayan sorprendido porque hablara con una samaritana. Algunos piensan, es que como los samaritanos y judíos no se llevan bien, por eso tuvo problema. Pero si leemos con cuidado, no dice que el problema haya sido porque hablara con una samaritana. Dice Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, se maravillaron de que hablaba con una mujer, no con un, o sea, no importaba que fuera o no samaritana, el problema es que era una mujer. Entonces, esa era la mentalidad que incluso los mismos discípulos de Cristo también ya tenían impregnado. O sea, los hombres en ese tiempo no tenían la costumbre de hablar con mujeres, a menos que quisieran algo más con ellas, ¿no? Pero, o sea, porque las menospreciaban, las demeritaban. Entonces, ¿por qué el Señor habla con una mujer? Qué raro, pero nadie se atrevió a preguntarle. Ujú. Eh, em, En aquellos tiempos, incluso desde los tiempos de Moisés, era la costumbre divorciarse por cualquier tontería. Por cualquier tontería se divorciaban. Que, híjole, no me gustó que hiciste de cenar. Y se divorciaban, o cosas así. Cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿es correcto divorciarse por cualquier motivo? El Señor responde, no por cualquier motivo, sino por causa de adulterio, de fornicación. Ahí sí puede ser justificado el divorcio. Entonces le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Dice, él permitió dar carta de divorcio por la dureza de su corazón. ¿Pero qué no oyeron que en el principio no fue así? Que Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Qué era eso? Una concesión. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Moisés eran tan duros que si no les permitían el divorcio, se les hacía la vida pesada, 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 y terminaban lastimando a sus mujeres o incluso hasta matándolas en ocasiones para librarse del yugo del matrimonio. Incluso hasta el día de hoy he visto situaciones muy parecidas. Dicen, pues ya me casé, ya ni modo, y empiezan ahí a atormentar y hacerles la vida difícil. Por eso decía Moisés, ¿sabes qué? Dale carta de divorcio y déjala en paz. Y muchas veces era la culpa de los hombres, que no sabían cuidar y valorar a su mujer y terminaban lastimándola. Y eso es, estamos viendo algunas perspectivas de cómo era supuestamente en el pueblo de Dios. En la cultura romana, el hombre podía tener muchas mujeres, muchas parejas sexuales, pero la mujer no. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? Le llevan a una mujer al Señor, la presentan que dicen sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces quieren ver cómo va a juzgar él, no a ver si es capaz de apedrearla a él. Dice, Moisés manda en su ley que apedreemos a tales mujeres. Mateo 8, 4 y 5. ¿No? Eh, entonces, el Señor, pues obviamente ya saben cómo respondió. El punto es que en la ley romana se decía, o sea, cuando dicen la ley también hacían una alusión de una mezcla de ley romana y ley judía, porque en la ley romana se decía que solamente la mujer tenía que ser apedreada en adulterio, el hombre no, porque el hombre en esa ley romana no podía cometer adulterio porque tenía permitido tener todas las parejas sexuales que quisiera. Entonces, cuando le reprochan a Jesús de la ley de Moisés, pues el Señor podría haber
citado la ley, que es Levítico 20:10. Esa es la ley a la que hacen referencia en la Torá. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El Señor hubiera dicho, a ver, dónde está aquel hombre? Porque ya no estaba adulterando sola. ¿Dónde está aquel? Porque también él tendría que haber sido juzgado. Porque muchos ateos que toman esta historia dicen, a ver, ¿por qué la mujer? Y se dicen, ¿por qué al hombre no? Bueno, es que está narrándonos lo que pasó en la historia, no está diciéndonos lo que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que reciban castigo a los dos. Si van a juzgar a uno, que juzguen a los dos, porque eso sí dice la ley. Pero como la ley romana sí había esa concesión, hasta el día de hoy unas mujeres todavía se siguen creyendo eso, ¿no? Que el hombre tiene toda esa libertad. Hay mujeres que saben que su esposo las engaña y lo toleran, lo aguantan porque dicen, pues haz lo que quieras, pero no me abandones, no me dejes. Porque han sido tan impregnadas de este pensamiento que sienten que no valen o sienten que no pueden y se menosprecian solas. Y eso es muy triste, porque han creído estas mentiras. Hoy, alguna mujer que es herida, que su esposo la traiciona, dicen, todos los hombres son iguales, y aquellas que sí se llegan a separar o llegan a dejar a su marido, desechan a todos los demás, porque dicen, todos son iguales, y no es cierto. Así como no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales. Hay hombres que sí respetan a su mujer, hay hombres que sí aman verdaderamente a su esposa. No todos son iguales, pero esa es la costumbre, generalizar y los tachan a todos como iguales. Y algunas hasta por eso terminan volviéndose lesbianas. Porque dicen es que no pude encontrar el amor en un hombre, pero sí en una mujer. ¿Por qué? Porque tenían más empatía, porque sabían lo que era ser discriminadas y menospreciadas y se entendieron mejor. Cuando la voluntad de Dios es que se formara una familia varón-mujer, pero pues obviamente al ser convencidas por esta mentalidad, pues terminan creyendo la mentira y terminan contaminándose en su corazón y endureciéndose. Entonces, hay textos en la Biblia que parecen machistas y por eso también muchos lo atacan, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Si buscamos Primera de Corintios 14:34, Primera de Corintios 14:34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Este texto obviamente se ve muy machista, se ve como que sigue igual, ¿no? ¿Cómo es que la misma Biblia sigue igual? Pero es que para entender el por qué se escribió de esta manera que se ve tan mala, tenemos que aplicar la ley de la hermenéutica del contexto. Tenemos que ver de qué es de lo que se está hablando para poder entender. Ujú. Así que, así que, vamos a ver un poco el contexto. Eh, en el contexto de Primera de Corintios 14, estaba hablando de profetizar, ¿no? De hablar, o sea, de profetizar no solamente es predecir el futuro, ¿no? Profetizar implica también el hablar la palabra de Dios o predicar. Entonces, lo que se está viendo ahí, que es el derramamiento del Espíritu Santo, porque estamos hablando de dones espirituales en el contexto, esto estaba profetizado desde Joel 2:28. Si nosotros vemos la profecía de Joel 2:28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre todos los varones. No, no dice así, ¿verdad? Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahí está poniendo a la par, varón, mujer. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas. Otra vez está haciendo igual. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, el contexto habla de una igualdad para profetizar, porque muchos dicen que la mujer no debe de profetizar o de enseñar,
Bueno, aquí dice que el Espíritu será derramado sobre toda carne, incluyendo, y hasta es específico, hombres y mujeres, porque dicen, toda carne se refería a todos los varones. No, no es cierto, aquí lo aclara perfectamente. Además, si el contexto del capítulo 14 es profetizar, pero ahí habla también de hombres y mujeres, entonces se contradijo Pablo en el verso 34. ¿Será que ahí Pablo le falló y se contradijo? Había unos cultos paganos, recuerden que antes en el culto pagano, la iglesia de Corinto era una iglesia formada por griegos convertidos. Entonces, los cultos que había en ese tiempo, en los cultos paganos griegos, las mujeres tenían una manera de culto de gritar. ¿Por qué? Porque era un desahogo. O sea, el culto para las mujeres era diferente que el culto para los hombres. Los hombres tenían sus diferentes rituales. Incluso había como templos de adoración pagana donde se hacían orgías, que generalmente eran varones con varones, en algunos templos. Esa era la manera de rendir culto, pero había templos donde las mujeres, específicamente para mujeres, donde las mujeres, según ellas, adoraban con gritería, o sea, eran en puros lamentaciones, gritos. ¿Por qué? Porque era una manera de desahogarse, o sea, ellos manejaban así su religión. Entonces, cuando se empiezan a convertir los varones al cristianismo y empiezan a asistir a lugares cristianos, valga la redundancia, entonces las mujeres son invitadas. Entonces, cuando llegaban a esos, cuando entraban a esas reuniones cristianas, entonces llegaba y vamos a orar y las mujeres empezaban a gritar y a llorar porque estaban acostumbradas y además estaban tan oprimidas. Si hoy muchas mujeres sienten que explotan por la presión social, ahora imagínense hace 2000 años que era muchísimo mayor. Entonces llegaban a ese lugar que era de descanso para ellos y empezaban con una gritería y tenían un desorden, porque es lo que estaban acostumbradas. Y por eso es que les decía Pablo, callen, la mujer calla en la congregación. Los hombres que iban acercándose, muchos ya tenían una trayectoria en la palabra. Muchos eran, aunque eran griegos, también tenían ascendencia judía y estudiaban las escrituras. Por lo tanto, muchos ya conocían la escritura. Y la mujer no sabía nada. Llegaba y preguntaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Y esto, ya que, si no, si alguno quiere aprender, pregúntele a su marido. ¿Por qué? Porque era una transición. Ese tiempo de esa carta era una transición del culto pagano al culto cristiano. Tenía que ir a ver un orden gradual, tenían que aprender a tener control, porque la mujer siempre ha sido más emocional y más sensible. Incluso si hacemos una encuesta, la gran mayoría de iglesias cristianas, el mayor porcentaje de congregantes son mujeres, porque son más susceptibles y más sensibles a lo espiritual. Entonces, por esa emocionalidad, a veces les cuesta trabajo dominar su propio corazón. Según se dice que la esposa de Sócrates gritoneaba en contra de las enseñanzas de su marido y que a veces dice que llegaba con tinajas de agua y se las aventaba cuando él estaba enseñando sus, digámoslo así, doctrinas. Debajo de un árbol llegaba y les aventaba y les decía, no le crean, es un mentiroso. Porque obviamente estaba tan frustrada y resentida porque sabía lo que hablaba su esposo. Los romanos decían que un hombre podía tener tres parejas sexuales: una esposa para tener hijos legítimos, una mujer para el deleite sexual, o sea, una concubina o una prostituta, y un hombre para tener una relación sexual divina. Entonces, bueno, era una costumbre muy común en aquellos entonces. Entonces, ¿qué nos esperamos hoy en día en la iglesia? Que entendamos que cuando se da este texto hablaba de tener paciencia, de ir aprendiendo gradualmente y poco a poco, tener oración, porque entonces, si hoy tú te sientes, tú que me escuchas, te sientes una mujer invisible, Dios te puede hacer visible, Dios te puede hacer visible. Entonces, ¿recuerdan cómo era la visión de la imagen que les puse? Después de hablar todo eso que hablaban, cuando la imagen, les voy a poner la imagen que les mostré al principio, esa imagen desagradable, detestable, pero al escuchar a Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, los mismos rabinos y todos hablando cosas despreciables de la mujer, ¿cómo terminaban viendo a la mujer? ¿Qué es lo que qué es lo que veían en la mujer? Terminaban viéndola como ahora la vemos aquí en la pantalla.
Esto es lo que quieren que veamos. Así es como la sociedad fue llevando a la mujer. La fueron hablando tan mal, tan mal, tan mal, la fueron difamando tanto que esto es lo que quieren que veamos a la mujer. Y pues obviamente se vuelve una mujer invisible. Ujú. Dice Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, a como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La misma palabra dice que la oración de muchos varones es estorbada, no llega a la oración porque no saben darle honor a su mujer, no saben cuidar a su mujer. ¿Cómo llegó Pedro a escribir esto? Porque Pedro de alguna manera tuvo que haber aprendido de que trató mal a su mujer. No de embalde Pedro decía que tratan a la mujer como vaso más frágil, ¿verdad? ¿Cuántas veces tuvo que quebrantar Pedro ese vasito a su mujer, el corazón de su mujer? Un ministro no puede hablar de lo que no sabe, de lo que no ha vivido. Entonces, él tuvo que haber experimentado esta palabra en su vida y por eso enseñaba que le demos honor a la mujer, que vivamos sabiamente con ella, porque tal vez Pedro tuvo que aprender en el camino. Entonces, algunas mujeres, como dicen, se convierten en cuchillito de palo. No seas cuchillito de palo. Déjaselo a Dios. Deja que Dios sea el que obre. Muchos quieren a fuerzas que se haga la voluntad pues de ellos, ¿no? De ellas, pero no se va a poder porque es algo gradual que Dios tiene que hacer. El que va a hacer la obra es Dios, no tú. Y no es que no te tienes que afanar porque la situación a tu alrededor cambie. Tienes que permitir que Dios sea el que cambie. Pero como no puedes pensar por los demás, no puedes obligar a los demás a que piensen como tú, o dicho más directo, no puedes hacer que tu esposo te trate como tú quieras. Te voy a dar una ilustración. Cuando yo doy este tema, pues yo platico esta ilustración, pero pues ya que es por un medio digital, voy a dejarles el video, voy a proyectarles el video del cual yo tomé la ilustración, del cual también de alguna manera inspiró todo este tema y esta prédica. Es una exposición de una mujer llamada Nicole Johnson, la cual a mí me inspiró mucho. Y de hecho, gracias a esa pequeña parte de conferencia que ella dio, fue que se inspiró esta enseñanza y el título de la misma. Este video se llama La Mujer Invisible y lo pueden también encontrar en YouTube. Sin embargo, se los voy a proyectar a manera de ilustración. Todo comenzó a ocurrir gradualmente. Entro a la habitación y digo algo. Y nadie se dio cuenta. Digo, apaguen la televisión, por favor. Y nada ocurrió. Entonces lo digo más fuerte. Apaguen la televisión, por favor. Finalmente tuve que ir a apagar yo misma la televisión. Entonces comencé a entender. Mi marido y yo estuvimos en una fiesta durante 3 horas y yo estaba lista para irme. Me acerco a él, que estaba conversando con un compañero de trabajo, y siguió conversando. Ni siquiera me respondió. Y fue ahí cuando me di cuenta, él no puede verme. ¡Soy invisible! ¡Invisible! Ahí lo empecé a notar más y más. Llevé a mi hijo al colegio y su maestra le preguntó, Jake, ¿con quién has venido? Y mi hijo respondió, con nadie. Él tiene solo 5 años. Pero, ¿nadie? Una noche estábamos entre amigas celebrando el regreso de una amiga de Londres. Denise había hecho este hermoso viaje, contaba de los hoteles a los que había ido y yo estaba en la mesa observando. Me había maquillado en el auto, tenía puesto un vestido viejo porque era lo único limpio que tenía y una cebolla en la cabeza. Así que me sentía realmente patética. Y luego Denise vino hacia mí y me dijo, te traje esto. Era un libro de las grandes catedrales de Europa. No entendía. Entonces leí la dedicatoria. Ella escribió, con admiración por la grandeza de lo que tú estás construyendo cuando nadie lo ve.
No puede mencionar los nombres de las personas que han construido estas grandes catedrales. Buscando por el libro quiénes las habían construido, intentaba buscar los nombres y dice: anónimo, anónimo, anónimo. Ellos terminaron sus obras sin saber que notarían su trabajo. Hay una historia acerca de uno de los constructores que estaba tallando una pequeña ave en el interior de una viga. Iba a ser cubierta por un techo y alguien se le acercó y le preguntó: ¿por qué empleas tanto tiempo en algo que nunca nadie verá? Está registrado que el constructor respondió: porque Dios lo ve. Ellos confiaron que Dios lo veía todo. Ellos entregaron toda su vida a un trabajo magnífico, magnífico trabajo que jamás verían terminado. Trabajaron día tras día. Algunas de estas catedrales llevaron más de 100 años en construirse. Eso es más tiempo que toda la vida de trabajo de un hombre, día tras día. Ellos hicieron sacrificios personales sin crédito a cambio, realizando un trabajo que nunca verían finalizado por una obra cuyo nombre jamás figurará. Un escritor se adelantó a decir que ninguna gran catedral jamás volverá a ser construida, porque muy poca gente está dispuesta a sacrificar su vida de esta forma. Cerré el libro y fue como si oyera a Dios decir: yo te veo. No eres invisible para mí. Ningún sacrificio es tan pequeño como para que yo no lo note. Veo cada pastel que cocinas, cada plato de lentejas que haces, y le sonrío todos los días. Veo cada lágrima de decepción cuando las cosas no salen de la manera que quieres que salgan. Pero recuerda, estás construyendo una gran catedral que no será terminada durante tu vida y lamentablemente no vivirás para verla ahí. Pero si la construyes bien, yo lo haré. Actualmente mi invisibilidad fue un punto de inflexión para mí, pero no es una enfermedad que se lleva mi vida. Es la cura de la enfermedad de mi egocentrismo. Es el antídoto de mi propio orgullo. Está bien que no vean, está bien que no sepan. No quiero que mi hijo le diga a sus amigos que trae del colegio a casa. No pueden creer lo que hace mi mamá. Se levanta a las 4 de la mañana y nos hace tortas, nos cocina pavo, prepara la mesa. Más allá de lo que haga o no esas cosas, no quiero que diga eso. Quiero que él quiera venir a casa. Y en segundo lugar, quiero que les diga a sus amigos: te va a encantar estar ahí. Está bien que no vean. No trabajamos para ellos, trabajamos para Él, nos sacrificamos para Él, a pesar de que lo hagamos bien. Oremos para que nuestras obras se mantengan como monumentos para Dios. ¿Qué te pareció este video? Yo cuando lo vi, pues fue algo que realmente me inspiró y me permitió darme cuenta, ¿no? De que muchas mujeres están como aquellos constructores de catedrales que están haciendo una obra y nadie la ve, y tal vez nadie la verá, pero tienes que tomar esa enseñanza. Que lo que tú hagas no lo hagas para que la gente te lo reconozca, porque tal vez no lo va a hacer, tal vez no lo va a reconocer, pero si tú todo lo que haces lo haces para Dios, entonces tendrá otro valor, tendrá otro sentido, porque entonces vas a cumplir lo que el Señor dijo cuando nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. ¿Qué opinaba Jesús de la mujer? Jesús, todo su ministerio trató de dignificar a la mujer. El Señor Jesús le habló a la mujer samaritana cuando nadie más le hablaba. Fue con una mujer sirofenicia, que algunos piensan que fue a humillarla, no, fue a confrontarla con su corazón egocéntrico. Aquella mujer que dijo: sana a mi hija, y él le dijo: el pan es para los hijos, no para los perros, los perrillos, dice. Dice: pero hasta los perros comen de las migajas. No lo hizo por humillarla, lo hizo para confrontarla porque ella era una mujer
prepotente, porque las mujeres griegas tenían mucho ese egoísmo, ese egocentrismo. Pero cuando vemos el contexto, vemos que el Señor desvió su camino para ir a sanar a aquella niña, a la hija de esta mujer, y después se regresó al camino que llevaba. Él ya iba con esa intención de sanarla. No era para humillarla, era para que se doblegara su orgullo, porque aquella mujer ya había revisado a todos los médicos, todo, y no tenía respuesta. El Señor fue a levantarla, no fue a humillarla. Em, el Señor siempre le dio su lugar a la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Dónde están los que te juzgaban? Decían, no están, todos se han ido. Yo tampoco te juzgo. Y él, Jesús, él era el único que sí podía juzgarla y no lo hizo. Se levántate, ya no peques más. Ujú. La mujer también es imagen de Dios, no es el varón. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. No hay diferencia. Gálatas 3:28 dice que ya no hay diferencias, ni judíos ni griegos, ni esclavo ni libre, pero también dice ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios realmente dice de la mujer, que somos iguales. No es para elevarla de más, sino para reconocer que delante de Él no hay diferencia. A ti, mujer que me escuchas, si es que estás siendo víctima de esta opresión, de ese machismo, de que tú estás haciendo una obra que nadie ve, te invito a que leas conmigo Colosenses 3:22. Colosenses 3:22 dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muchas cosas que tú hagas no te van a ser valoradas, tal vez no te las van a agradecer, tal vez tu esposo puede ser ingrato a veces, tal vez tus hijos más. Muchas veces los hijos llegamos a ser así, menospreciamos lo que mamá hace por nosotros y no le damos gracias ni lo valoramos, pero si tú eres mamá, si tú eres esposa, yo sé que no te han valorado lo que tú mereces. Yo sé que mucho de lo que tú haces no se te agradece, ni se te aplaude, ni se te valora. Pero lo que quiero que te lleves hoy es que el Señor te dice, yo sí te veo. Yo sí veo esa catedral que estás construyendo y que nadie te va a atribuir ninguna gloria. Nadie te lo va a agradecer. Pero el Señor te dice, yo sí te veo. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, tendrás tribulaciones, por 6 días serás probado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. A veces necesitamos recordar que debemos ser fieles hasta la muerte, porque lo que hacemos, para Dios lo hacemos. Como decía en Colosenses, no hagamos las obras para ser reconocidos de los hombres. Dice, no hagamos las cosas como agradando al ojo, porque tratamos de agradar a los hombres. No trates de agradar a nadie, ni a tu esposo, ni a tus hijos. Trata de agradar a Dios, porque esa es la verdadera bendición, esa es la verdadera edificación. Así que te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios fortaleza. A los varones les exhorto a que reconozcan la labor que hacen las mujeres, que reconozcan la entrega de su mamá, si es que aún la tienen con vida, si la tienen a su lado. Reconózcanle, abrácenle, denle un beso, porque ellas darían la vida por ustedes. Aquellos que son esposos, reconozcan la ardua labor de su esposa, porque el lavar trastes, el tener la casa aseada, el tener ropa limpia y lista, también es trabajo y también cansa, y ellas no tienen un horario. Muchas veces nosotros los varones no reconocemos lo que ellas hacen, pero sería bueno que hoy cambiáramos, que hoy les diéramos esa honra y ese honor que merecen, porque también el Señor nos manda que demos honor a quien honor merece. Yo quiero hacer también este mensaje, este video, como un reconocimiento a todas las mujeres que están haciendo esa obra sin que nadie las vea. Están en esa trinchera peleando la batalla sin que nadie les dé consuelo ni aliento. Pero a ustedes, mujeres que están batallando en ese diario vivir, en ese menosprecio de los demás, les recuerdo que Dios hoy los está mirando y se agrada de su esfuerzo. No busquen el reconocimiento, porque tal vez no lo tendrán, pero busquen agradar a Dios porque Él sí ve lo que están haciendo. Vamos a orar.
Mi bendito y amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú, mi Dios, hablas a nuestro corazón y nos muestras, a veces evidencias las carencias que tenemos en nuestro corazón. Aquellos varones que a veces hemos menospreciado el trabajo y la voluntad de una mujer, de aquella mujer que tú pones incluso a nuestro lado para que sea nuestra ayuda idónea, y a veces no le sabemos reconocer, no le sabemos agradecer, porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero Dios les ha dado esa sabiduría y esa inteligencia para que ellas nos complementen y no hagan las cosas como nosotros, sino que las hagan mejor, que ellas hagan las cosas que nosotros no hemos sabido entender o discernir. Te damos gracias, mi Dios, a aquellos que tú nos has dado, nuestra ayuda idónea, pero sobre todo, mi Dios, porque tú nunca nos desamparaste, sino que nos diste a nuestra madre, que nos cuidó en el tiempo que tú nos lo permites, que tú nos permitiste tener ese abrazo de nuestra mamá, que tú nos has permitido, mi Dios, algunos de nosotros aún mantener a nuestra mamá cerca. Es para darte gracias, mi Dios, para darte toda la gloria y la honra, porque por tu misericordia, mi Dios, es que hoy tenemos a nuestra mamá con nosotros. Hoy queremos darte gracias por su vida, queremos bendecirlas, a todas las mujeres, en especial a las mamás, porque ellas darían la vida por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu amor se ve reflejado en ellas, ese amor sin reservas, ese amor sin medida, que solamente tú puedes dar. Tú lo reflejaste en nuestra madre. Gracias te damos, Señor, por esa familia que tú nos has dado. Permite, mi Dios, que aquellas mujeres que hoy están padeciendo menosprecio, que están siendo maltratadas, te pido, mi Dios, que tú las fortalezcas, que tú les des ese ánimo y ese entusiasmo para seguir adelante, que no decaiga su entusiasmo, sino que estén firmes hasta la muerte, porque sabemos que tú les darás esa corona de vida que prometiste para aquellos que te aman. Te damos gracias, Señor, por esta palabra de exhortación y de reflexión, y te pedimos, mi Dios, tu misericordia para los que fallamos, y te pedimos consuelo para aquellas mujeres que hoy sufren. Te lo pedimos en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Con esto, mis hermanos, terminamos el tema del día de hoy, que yo espero que les sea de bendición y de edificación. Si este video les resulta edificante, les pido que por favor le den like, que lo compartan, que nos ayuden a hacer crecer este canal que por muchos años estuvo olvidado. No se subieron videos, no se hizo nada. Pero les pido que se suscriban si no lo han hecho y que podamos hacer llegar también este mensaje. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.